Hola, nosotros somos Beyblade and Toys Family. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a intentar despertar a Valkyrie, es decir, estos pedacitos de rubber que se desprendan de manera natural a través de diferentes batallas. El combo que estamos utilizando, ya que el combo original no se presta mucho porque el driver shoot se pone a dar vueltas alrededor del estadio, necesitamos un driver un poquito más calmado. Vamos a utilizar disco Nexus para poderlo tener en load modo y el driver Venture con la P-Gear. Este driver es muy calmado cuando lo utilizamos con Belial, casi siempre se queda en el centro y eso va a ser perfecto para que se despierte nuestro Valkyrie. Y antes de empezar, ayer que estuvimos grabando el Ver Survival, en las rondas que estuvimos haciendo cuando peleó con Longinus, se quedó con esta herida de batalla. Y vamos a mostrar cómo van de momento estas pestañitas de rubber. Esta primera pestañita está apenas empieza a quererse despegar. Esta apenas empieza. Vamos a ver la que sigue. Esta no tiene, está completamente firme, todavía no se ve que se quiere despegar. Pero esta de acá es la que tenemos un poquito más de progreso. Si alcanzan a ver ahí esa pequeña separación. A esta gomita ya le falta poquito. Unas cuantas batallas que hagan contacto aquí. Y esta se despierta. Vamos a ver cuántas batallas tenemos que hacer para despertar este Valkyrie. Vamos a utilizar tres diferentes oponentes. El primero de estos oponentes va a ser este Judgment Diabolos con disco Blitz y Destroy normal. Aquí queremos que el rubber de este Judgment haga contacto muy agresivo con el rubber de las pestañitas de Valkyrie y eso genere más estrés en esa pieza y se rompa más fácilmente. Vamos a probar unas cuantas rondas y si no vamos a cambiar a otro bay. 3, 3, 2, 2, 1, 1, let let it. it. Let it. Tres, Let it. Let let it. it. 2, 1, let Let it. it. Let it. Let it. 3, 2, Let it. let Let it. it. Let Let it. it. Let Let it. it. Ya llevamos 10 batallas, vamos a ver cómo va. Esta apenas va empezando. Esta sigue todavía intacta. Tal vez un pequeñísimo indicio de que va empezando. Y esta, pues yo digo que ya está a punto de. Para las siguientes 10 rondas vamos a utilizar a Super Hyperion. Let it. 3, let it. 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 Ok, ya llevamos 20 batallas. Lo cambiamos a High modo porque nos dimos cuenta de que estaba pegando mucho por arriba en lugar de en esta parte como debería de ser. Y en High modo es más probable que pegue con esta parte. De momento esta va
no sé, a medio camino. Vamos a ver la siguiente. Esta todavía nada o muy poquito. Apenas empieza. Y esta otra pues ya está como diente flojo, a punto de caerse. En cualquier momento, tal vez una en esta ronda se cae. Siguiente B, vamos a utilizar a Prime Apocalypse con Will y Destroy. Let Let it. it rip. Let it. Let it rip. Y ya se cayó. Ok, ya se cayó la primer pestañita. Faltan dos más. Esta ya va más o menos a medio camino. Y esta va empezando. Ok, después de 70 peleas, ya van dos pestañitas que se cayeron. Falta una. Y esa última está. A punto de despertar. Ok, después de 71 batallas, más las batallas que hicimos en el Base Survival, fueron las batallas necesarias que tuvimos que hacer para despertar a nuestro Valkyrie. ¿Qué recomendaciones les daría si ustedes quieren despertar
a su Valkyrie, les recomendaría utilizar un Bey que tenga Rubber, como el Layer Judgment de Gachinko. Al principio nosotros estábamos utilizando Beys de ataque super agresivos como Super Hyperion. Algunas batallas utilizamos a Tempest Dragon. Pero estos Beys, sobre todo Tempest, tiene puntos de contacto demasiado agresivos y pueden dañar a su Valkyrie. Y lo que menos quieren es arruinar esta hermosura. La verdad es que nuestro Valkyrie sí se quedó con algunas heridas de guerra. Es porque estábamos utilizando estos layers un poquito agresivos. Ya después me di cuenta de que lo estábamos lastimando más de lo necesario. Entonces, una forma en la que pueden ustedes evitar lastimar a su Valkyrie es usar un layer que tenga Rubber, utilizar Judgment o utilizar a Lord. Pero Judgment es un poquito mejor, tiene el Rubber más expuesto. Entonces en el momento en el que hace contacto Rubber con esas alitas de Valkyrie, como las dos son de Rubber, pues hace demasiada fricción, demasiada fuerza, más que un punto de contacto agresivo de Tempest. Y con la ventaja de que si no le tiramos a las alitas, este Rubber no iba a dañar a nuestro Valkyrie. ¿Sale? No le iba a dejar heridas de guerra, no le iba a dejar cicatrices. Otra recomendación que les puedo dar es que lo utilicen en Hide Mode. ¿Sale? Yo vi algunos videos y me preguntaba por qué los que lo están despertando lo utilizaron en Hide Mode. Y la razón es que en el estadio estándar de Dynamite Battle tenemos un plato muy cóncavo. Entonces casi siempre Valkyrie se queda en el centro y está un poquito más abajo que el Bey que está dando vueltas alrededor. Entonces el Bey que está dando vueltas le pega por un poquito más arriba que la altura normal. Entonces si queremos que le pegue en las alitas, pues tenemos que tenerlo en el modo alto. Y utilizar un driver que sea tranquilo. Nosotros utilizamos Venture, pero no necesariamente puede ser Venture, puede ser cualquier driver que sea de tipo estamina o tipo defensa, que se queden en el centro estáticos. Esos son buenos. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y compartir. Hasta la próxima.